¿Qué tal a todos? Nuevamente muy buenos días para todos. Estamos ya por comenzar esta cuarta sesión de nuestro curso IMEX, del cual pues ya el licenciado Alberto, el maestro Alberto Méndez nos ha estado hablando y hemos estado revisando ya varios puntos desde las obligaciones, los beneficios, todo aquello que implica incluso para los requisitos, así como algunas de las cosas en las que se ve mezclada, pues la certificación en IVA y EPS. Es para mí un gusto el día de hoy estar aquí con ustedes, que nos sigan acompañando, que se sigan integrando. Veo que por ahí pues ya son 10 días, vamos dándole inicio también para que podamos terminar a tiempo, pero por ahí vemos que se siguen integrando más personas. Eso nos da mucho gusto y pues nos motiva a poder seguir preparando estas clases, estos materiales para ustedes, y pues sí, ir reforzando poco a poco cada vez todos los conocimientos que como personas implicadas en el comercio exterior y en específico en estos sectores o en este tipo de empresas IMEX, pues debemos de tener. Y justo el día de hoy vamos a estar hablando y revisando acerca de dos temas muy cruciales en toda esta administración. Me voy a atrever a llamarle el corazón del programa IMEX, que es este anexo 24, este control de inventarios que deben de llevar las empresas IMEX. Si bien todas las obligaciones son importantes, todos los requisitos a los que tenemos que apegarnos para la obtención de un programa, no hay ninguno que se nos deba de ir. La administración del control de inventarios es donde, pues junto con como que es donde puede llegar a haber más implicaciones por el tema de los tratamientos o las condiciones en las que tenemos las mercancías. Entonces, pues sí es algo en lo que tenemos que tener un buen entendimiento, el poder tener una gran, ahora sí que aplicación y poder ver de qué manera es la forma correcta. Por ahí, igual que en las sesiones con el maestro Alberto, vamos a tener abierto el chat. Si en el transcurso de lo que vamos revisando llegan a tener alguna duda o hay alguna inquietud, con gusto la podemos ir revisando según vayamos de tiempo. Y pues así esto puede llegar a ser hasta más dinámico, ¿no? Porque yo ya donde empiezo a hablar está difícil que me paren. Entonces, en cualquier momento, siéntanse con la confianza, cualquier tema aquí lo revisamos y pues vamos empezando. Eh, Justo para hablar y conforme lo hemos venido haciendo sobre cada obligación o sobre cada tema que se toca, pues vamos a ver los fundamentos que nos hablan o nos explican esta obligación. Y empezamos por el artículo 59 de la ley aduanera, el cual nos explica o nos detalla que aquellos que introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en la ley con las siguientes. Y en la primera fracción de dicho artículo, justo nos dice llevar los sistemas de control de inventarios en forma automatizada, que mantengan en todo momento el registro actualizado de los datos del control que se les da a estas mercancías de comercio exterior, mismos que pues deberán de estar a disposición de la autoridad aduanera. Ahora, aquí es importante poner un punto a revisar. Si bien estamos situados en el primer artículo que nos habla o nos fundamenta este control de inventarios, veamos que no nos está hablando de un programa IMEX, no nos está hablando de una certificación IVA-IEPS. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que todas aquellas personas morales o físicas que lleguen a tener importaciones o exportaciones de mercancías deberán de llevar un control de inventario sobre las mismas.
Entonces, si bien ahorita vamos a ver las implicaciones de por qué en el programa IMEX es tan crucial este control de inventarios, pues para cualquier importador va a resultar de la misma forma una obligación. Ahora bien, sabemos que pues en operaciones definitivas, pues al haber un pago de impuestos, tanto ya sean IGI o IVA, según lo cause, al no estar al amparo de estos programas o de estas certificaciones, pues el control tiende a ser un poco más fácil, ¿no? Porque no hay una obligación tal cual de darle un retorno, darle una venta, darle o a algún tratamiento, ¿no? Pero sí es importante pues que consideremos un control de inventarios sobre todas estas operaciones de comercio exterior que realicemos. Ahora sí, ya yéndonos un poco más a detalle, si nos vamos a la regla 431 de nuestras reglas generales de comercio exterior, las cuales pues son emitidas por el SAT, nos remite al artículo 59, fracción primera, pero aquí ya nos nombra los artículos 108, 109 y 112 de nuestra ley aduanera, así como el artículo 24, fracción novena del decreto IMEX y en la cual nos redacta. Las empresas con programa IMEX que importen temporalmente mercancías al amparo de sus respectivos programas y las CESEX deberán llevar un control de inventarios en forma automatizada que contenga al menos los catálogos y módulos establecidos en el anexo 24, apartado A. Ahora, aquí en el mundo de las empresas IMEX es muy socorrido que le llamemos anexo 24, ¿no? ¿Por qué? Pues justo es en el documento o en el apartado donde se empieza donde nos explican o donde nos detallan qué es lo que debe de llevar este control de inventarios. Pero pues a final de cuentas es lo que termina siendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a revisar primero el por qué nos nombra los artículos 108 de la ley aduanera y a qué se refiere, y a empezar a desmenuzar este anexo 24 para entenderlo de mejor manera. Ahora, hablando sobre el artículo 108, nos habla de la importación temporal de mercancías de maquiladoras y de empresas con programa IMEX, la cual nos dice, las mercancías importadas temporalmente por las empresas maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos. Hasta por 18 meses las siguientes mercancías, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo, materias primas, partes y componentes, envases y empaques, así como etiquetas y folletos. Hasta por 2 años tratándose de contenedores y cajas de tráiler. Y por la vigencia del programa, es decir, en cuanto tengamos activo nuestro programa IMEX, pues podremos tener activas o vigentes las importaciones de maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones, así como aquellos equipos y aparatos que se utilicen para control de contaminación, para investigación o capacitación, así como equipos de seguridad industrial, telecomunicación y cómputo, laboratorio, medición, es decir, todo aquel equipo que pueda llevar o esté implicado en nuestro proceso para el cual solicitamos el programa IMEX. Entonces, estas temporalidades obviamente van a estar ligadas a ciertas claves de pedimento, las cuales pues también ya hemos visto o pudiéramos estar familiarizados. Y pues cada tipo de mercancía tendrá su esquema, ¿no? De importación, pero pues obviamente sí es importante incluso que nuestros sistemas de control de inventarios nos permitan respetar estas vigencias, que al momento de que se introduzcan la captura de las operaciones, de acuerdo al esquema en el que se haya importado, pues tenga el respeto de estas temporalidades. Ahora, empezando ya directamente con lo que es el apartado A del anexo 24,
nos pide o nos señala que el sistema automatizado de control de inventarios, conforme a este presente apartado, deberá cumplir por lo menos con dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en ley, contar con un instrumento para la comprobación del estado de las mercancías importadas y retornadas y generar reportes que permitan dar cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en las disposiciones aduaneras y de la propia autoridad. Básicamente lo que nos va a solicitar este anexo 24 es al dar cabal cumplimiento a las disposiciones, pues tener las herramientas que nos ayuden a ello, ¿no? El contar con un instrumento para la comprobación del estado de las mercancías, pues será el propio sistema, el cual pues deberá de cumplir con lo demás, así como también deberá permitir generar reportes que pues a la autoridad le permitan revisar la información que hace capturada ahí. Más adelante también hablaremos acerca del apartado C, ¿no? Que para aquellas empresas certificadas fue un extra al tema de sus obligaciones y el cual pues también va a tener ciertas implicaciones al momento de el cumplimiento y al momento de justo poder generar estos reportes y darle el acceso a la información a la autoridad. Ahora, ya desglosando el apartado A que nos va diciendo que pues debemos de cumplir con lo que nos toca, con las obligaciones, vamos a tener ciertos catálogos que nos van a permitir poder presentar esta información ante las autoridades cuando así se nos requiera. Los principales, los tres que tenemos en el anexo 24, son datos generales del contribuyente, es decir, que nos permita comprobar que el sistema que estamos utilizando para este control de inventarios pues fue adquirido por la propia empresa, ¿no? Un catálogo de materiales donde vamos a poder capturar todos los insumos o mercancías que hayan sido importadas y un catálogo de productos donde van a poderse declarar los materiales o las mercancías que serán exportadas o en este caso, pues retornadas hacia el extranjero. Pero además hay que considerar ciertos puntos que el anexo 24 no menciona. El anexo 24 es un documento, si bien donde se explica una de las obligaciones más detalladas o más laboriosas para el tema del programa IMEX, está muy austero, se podría decir. ¿Por qué? Porque para que un sistema, para que un software pueda funcionar, pues se requieren de 1001 códigos de donde se pueda jalar y ir amarrando la información. Entonces, en la mayoría de los sistemas también podríamos encontrar lo que serían catálogos de agentes aduanales, de transportistas, clientes, proveedores, fracciones arancelarias e incluso una herramienta que por ahí te vamos a revisar que serían las mercancías similares. Todos estos catálogos no vienen declarados en el anexo 24. Sin embargo, es información que el sistema requiere para poder trabajar. Por ahí pudiéramos también ver unidades de medida, algún tema de facturación para las empresas que se encuentran en frontera. Son mil y un cosas que ahora sí, no hay una especificación de estos son los proveedores autorizados, no te dice que tiene que ser con un proveedor externo, incluso si el equipo o tu departamento de sistemas es capaz de poder desarrollarte esta herramienta, pues adelante, también lo pudieras utilizar. Entonces es a libre albedrío la elección del sistema y el proveedor que quieras utilizar. Entonces estos catálogos extras van a depender de, pues ahora sí, qué tan extenso o qué tan austero sea tu sistema que los va a incluir. Pero lo que sí o sí debemos de cuidar es que aquellos que están incluidos en el anexo 24, esos son los mínimos. El anexo 24 nos termina declarando la información mínima que debe de contener el control de inventarios.
Ya lo que nosotros le agreguemos de más servirán como herramientas para la facilitación de nuestro trabajo, pero lo que sí o sí debemos considerar son estos catálogos. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de lo que se vería o de lo que tendría que llevar estos catálogos simulando estas pantallas del control de inventarios, donde en los datos generales del contribuyente es importante que se visualice la razón social de la empresa, la dirección de todas sus plantas o bodegas que tenga dadas de alta ante el programa, el RFC, el número de programa IMEX, y en caso de contar con PROCE, que pues también se puede visualizar, y la actividad a la que se va a dedicar, que prácticamente pues es la actividad para la que se nos otorgó el IMEX bajo los productos y procesos productivos que informamos, así como también el tipo de programa, en este caso ya sea industrial o de servicios, que igual conforme vayamos avanzando podríamos ver algunas particularidades que luego presentan los programas IMEX de servicios, ¿no? Porque toda la estructura está muy hecha para un IMEX industrial, es decir, para aquellas empresas que solicitan un programa IMEX para transformar, para elaborar productos nuevos a partir de las mercancías importadas. Después tenemos el catálogo de materiales, que es otro de los que comentaba, es pues de los mínimos. Y aquí tendríamos un ejemplo de los datos que debería de contener. Debe de poder identificarse a través de un código interno para la empresa, con el cual pues se va a identificar esta mercancía, su descripción, la unidad de medida, tanto tarifa como comercial. Esto por el tema de los consumos, que ahorita vamos a ver ese tema, y la fracción arancelaria con la que va a ser importada. Ojo, aquí muchos sistemas están habilitados para permitirte dar de alta tus materiales sin relacionarlos a una fracción arancelaria y te permiten capturar operaciones y todo, y el catálogo siempre se queda sin la fracción. Es muy importante que cuidemos que estos catálogos siempre se encuentren actualizados. Por ahí también sabemos que a partir del finales del 2020, entró en vigor la sexta enmienda, donde ya se incluyeron los NICOS, después la séptima, que es la que actual estamos llevando, y ahí hubo también toda una actualización en las fracciones. Entonces, nuestro anexo 24 tiene que estar capturado y actualizado, porque al ser como los 3 puntos bases que pide el anexo 24, si en una revisión nos llegan y nos piden estos catálogos y hay algún campo vacío, pues nos lo van a tomar como no actualizado y puede ser tema de requerimiento. Entonces, más vale que desde ahorita podamos empezar a revisar cómo están nuestros catálogos, qué tanta información tienen administrada, y la que no, pues empezar a trabajarla. El catálogo de productos, que es el siguiente, pues es muy parecido. Básicamente lo único que nos pide es nuestro código interno, la descripción con la que lo vamos a identificar, la unidad de medida tarifa y la fracción arancelaria. Aquí, para el tema de las descripciones, un caso que veo mucho tanto en materiales como en productos es, pues regularmente la empresa reconoce estas mercancías con las descripciones técnicas, con las que vienen en factura o con las que manejan en producción. Está bien que se tengan capturadas en el anexo 24, pero de preferencia hay que apegarnos también a las que tenemos en pedimento, a las que tenemos en tarifa, conforme a la fracción, porque pues esto también al momento de que pudiéramos llegar a tener una revisión, le ayuda a la autoridad a identificar de mejor manera los descargos. Y algo que por ahí hemos visto en la experiencia o en estos años que llevamos ya en la atención de requerimientos o de revisiones, es que entre más desmenuzada se le entregue la información a la autoridad, es mejor para nosotros, porque menos dudas tiene, menos requerimientos llegamos a tener, y es como un amarre muy simple
de la información, tanto de la importación como de la exportación. Entonces, si tienen la posibilidad de agregar las dos descripciones, pues perfecto. Así ustedes como empresa pueden tener un control óptimo y al momento de que se le entregue a la autoridad, ellos también tienen esta secuencia de decir, o este seguimiento de poder amarrar los descargos y confirmar que están correctos. Ahora, ya que tenemos estos catálogos con esta información almacenada, vamos a tener los módulos donde debemos de capturar estas operaciones. El primero va a ser el módulo de información aduanera de entradas, es decir, todas las importaciones temporales que tengamos, ya sea a través de importaciones con clave IN, operaciones virtuales, y los datos mínimos que deberá de contener nuestro módulo es el número de pedimento, clave del pedimento y fecha de entrada declarada en el pedimento. Aquí volvemos a lo que anteriormente, ¿no? En estos 3 puntos es en lo que principalmente se va a fijar la autoridad en el caso de una revisión. Si el módulo me permite capturar tipo de cambio, si el número me permite capturar el transporte con el que entró, datos que vienen en el pedimento y que son útiles tenerlos quizás para la administración, pero que no vienen incluidos acá, no vamos a tener tanto problema. Pero si tenemos una fecha de entrada mal capturada, un número de pedimento con un error en la aduana, un error en la patente o una clave mal capturada, ahí sí es un foco rojo en automático, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y ser muy precisos en que al menos estos 3 datos estén correctamente. Y pues bueno, básicamente el módulo de aduanas, ya viéndolo de una forma un poquito más extensa, nos deberá permitir capturar el número de pedimento. Ojo, aquí también es importante, depende mucho de los proveedores de sistemas, pero lo ideal sería que nuestro sistema nos muestre el número de pedimento a 15 dígitos. Que podamos capturar la clave de pedimento, la fecha de entrada, también la fecha de pago, que coincidan conforme al pedimento. Vamos a ver ya nuestros códigos que tenemos en nuestros catálogos, poderlos capturar con su fracción, la cantidad que se importó conforme a la unidad de medida con la que se dio de alta en el catálogo, el valor aduana y pues a lo mejor el pago de los impuestos, ¿no? Como lo es el IGI o el IVA, dependiendo de la clasificación de las mercancías. De igual manera, en este tipo de módulos de entrada, pero administración aparte, vamos a tener el activo fijo. El módulo de activo fijo tiene que ser un apartado en específico en el sistema que nos permita administrar estas mercancías, donde podamos identificar igual, de la misma manera, el número de pedimento, fecha, clave, la descripción de la mercancía, pero a su vez también poder identificar modelos, números de serie y marca para aquellas maquinarias. Y de esta misma forma, en este módulo, pues solamente vamos a ver pedimentos de ese tipo, ¿no? Tanto de importación como de exportación. Entonces, pues sí, el control de inventarios nos pide como un apartado en específico para la administración de los activos fijos, pero pues básicamente con los mismos requisitos que nos pide para el otro. Entonces, el siguiente es el módulo de información aduanera de salida, es decir, la forma en que yo le doy salida a estas mercancías importadas temporalmente. Aquí no van a entrar solamente las exportaciones con clave RT o clave B1, que son las que pudiéramos decir más comunes. También nos entrarían las actas de destrucción, las donaciones, los cambios de régimen, las regularizaciones de mercancía y en caso de que seamos una empresa que se dedica a la fabricación de autopartes, pues las CTMs que nos emita la empresa automotriz o ya la armadora, ¿no? Entonces, por módulo de información de entrada, sí se van a tomar en cuenta solamente pedimentos de importación. Por módulo de información de aduanera de salida, vamos a tener todos los documentos que ya les mencioné. Pero de la misma forma, los 3 principales datos que nos pide el anexo 24
Es el número de pedimento, fecha del pedimento y clave del pedimento. Entonces, una vez cubriendo esto, pues nosotros podemos tener cumplido el requisito mínimo. Y pues también, a su vez, en este módulo nos deberá de permitir poder capturar los códigos de productos, las cantidades, conforme a lo que se está exportando o se le está dando salida. Ahora, vamos a otro punto bastante crucial, que son el módulo de materiales utilizados, las famosas BOM o Bill of Materials. Estas cartas de materiales que se utilizan en producción y que son con las que podemos ver en dónde se van a estar integrando estas mercancías que se importaron al amparo del programa. Ahora, para este módulo que hay que tener o considerar bastante, uno, la vigencia de los insumos, es decir, estar siempre monitoreando que todas nuestras importaciones estén vigentes y disponibles para las exportaciones que vamos a tener o para el proceso de descargas. Números de partes de insumos importados. Es decir, que aquí hay un tema importante, porque, por ejemplo, en las facturas de importación, en las facturas que nos emite el proveedor, probablemente podamos ver un código, el cual va a ser el 0001 para nuestro proveedor. Pero en algunas ocasiones pasa que en producción, pues ellos tienen el NZ54 y así tienen declaradas sus cartas de materiales. Entonces, desde el momento que se va a capturar, y si es posible hasta desde el momento de la factura, tenemos que tener esta relación en caso de que existan discrepancias. ¿Para qué? Para que yo al momento de subir mis cartas de materiales me coincidan con los materiales que tengo capturados en mis importaciones. Porque si un material que se importó temporalmente nunca se agregó a una carta de materiales, pues ese saldo ahí se nos quedó. No va a haber una orden que le dé al sistema para que este saldo se jale y pues se termine descargando, ¿no? Entonces, esta correlación de números de parte es importantísima. Unidad de medida comercial. Aquí incluso tomando también el factor de conversión, si nos vamos ya a lo que es el anexo 24, pudiéramos tener hasta 3 unidades de medidas implicadas. ¿Cuáles serían? Una sería nuestra unidad de medida tarifa, que esa pues tiene que ir capturada en la mayoría de módulos posibles, o que tenga que ir, ¿no? Como que tenga relación con pedimentos. Nuestra unidad de medida comercial, que es la que va a venir en nuestros documentos, en las facturas que nos emite el proveedor. Y la unidad de medida de consumo. ¿Cuál sería esta? Pues la unidad de medida en que los materiales se van a consumir. La mayoría de las veces puede que la unidad de medida comercial y la de consumo sean iguales y la de tarifa sea distinta, en otros los tres van a ser iguales o incluso en otros los tres van a ser diferentes. Les pongo un ejemplo. En la industria textil, nos ha llegado a tocar revisar casos donde la empresa compra el material, la unidad de medida comercial, en metros cuadrados. La unidad de medida tarifa es kilos y el consumo ellos lo realizan en metros lineales. Entonces, son 3 unidades de medidas que se pueden ver involucradas, pero que aquí la herramienta que nos va a ayudar va a ser el factor de conversión, el cual nos va a indicar, pues a cuántos metros cuadrados equivale un metro lineal o a cuántos metros lineales equivale un metro cuadrado. Tener esta información en estos casos así de específicos capturada en el control de inventarios, es lo que les digo, o sea, nos va a ayudar a poder, al momento de una revisión, poder comprobar de manera sencilla la trazabilidad del tratamiento que se le está dando a la mercancía. Entonces, también es un tema muy, muy crucial para poder revisar. Y pues también lo que son mermas y desperdicios generados. Muchas veces, para estos temas
poder hacer proyecciones de compras, de las importaciones que tengo que hacer, los materiales que le tengo que solicitar al proveedor. Se tiene un cálculo estimado del desperdicio, de la merma que va a sufrir estas mercancías. Sin embargo, puede haber otro, y que este desperdicio viene muy ligado del proceso productivo, ¿no? De un material que se trajo, se cortó, queda una rebaba, y pues ese es un desperdicio muy, muy fácil de detectar, ¿no? Pero también podemos tener un desperdicio porque el material no cumplió con con la calidad o las cualidades adecuadas para meterlo al proceso, porque el proyecto se terminó cancelando, y todo lo que yo ya había importado, pues ya no lo puedo utilizar, o incluso el material llegó bien, en el proceso hubo algún detalle y tengo un producto terminado que no me funciona por alguna característica en específico. Ese también termina siendo un desperdicio. Entonces, todos estos tipos de conceptos o de tipos de desperdicio se tienen que considerar porque son mercancías que están sujetas a una temporalidad y a las cuales se les tiene que dar un tratamiento. Entonces, dependiendo el caso, tendremos que ver en el sistema de qué manera las podemos capturar para que tengamos esta administración también. Y si es un producto terminado que, pues no sé, ya no me sirvió, pues veo si puedo hacer un acta de destrucción donde cito al SAT, tomo las fotografías y realizo todo este proceso y ya con eso cumplo mi obligación de darle salida en el anexo 24. Entonces, son muchos puntos los que se deben de considerar. Y regularmente, por ejemplo, el tratamiento de desperdicios, que va muy ligado al proceso productivo y estos porcentajes, pues toda la información para dar tratamientos, ya sea con el agente aduanal en un cambio de régimen o una regularización o incluso un acta de destrucción, se va a realizar a partir de los reportes que nos emita este control de inventarios. Entonces, también es muy importante conocer las herramientas que nos brinde el sistema para poder utilizarla en el tratamiento de las mercancías. Y otra cosa que es importantísima, estar haciendo revisiones periódicas de nuestras cartas de materiales, porque algo que vemos que es problema o bueno, no problema, pero un área de oportunidad con todas las empresas es que entre producción y la persona que lleva el control de inventarios de las mercancías IMEX, muchas veces no hay nada de comunicación. En algún momento, producción emitió un reporte donde decía las cartas de materiales, qué cantidades y tal, y se cargó el sistema y nunca se actualizó. ¿Qué pudo haber pasado en estos días? Que con base en el proceso fue como de, pues mira, ahora hay que tomar esta mercancía, ya no vamos a utilizar agrégale 0.5 más de este material porque no está saliendo en la condición que se requiere. Entonces, como personas encargadas del control de inventarios, y aquí igual, si por ahí sus encargados o sus jefes nos están escuchando, que sepan que no es nada más un tema de capturar y descargar, ¿no? Que todo esté nada más bien capturado conforme al data stage. No, es un tema de poder tener acceso a información mucho más amplia y de que uno requiere el apoyo también, porque muchas veces pues uno puede estar solicitando y solicitando información, pero si no tienes retroalimentación de regreso, pues cuando terminamos de actualizar todo esto, ¿no? Entonces, son tips que por ahí anótenle o que espero que ya los implementen o los tengan ya trabajando, porque esta es como que la única manera en que podemos tener lo más sano posible nuestro control de inventarios. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el billete de materiales, ¿no? Donde a lo mejor vamos a producir unas tijeras, el cual va a ser nuestro producto final, y en un primer nivel de consumo, tenemos el lado izquierdo de la tijera, un tornillo y el lado derecho. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? A lo mejor tienes un pedimento por importación de navajas izquierdas y navajas derechas. Y tienes otro por importación de tornillos. Entonces, si tú le dices, voy a exportar 5 tijeras,
el sistema deberá, conforme a los códigos que podemos ver aquí en la parte de abajo y la cantidad utilizada que le estás indicando, pues ir a buscar los pedimentos que aún están vigentes, que son los más antiguos, y poder jalar esta información para realizar un descargo. Ahora, como pueden ver aquí también, estamos presentando un ejemplo donde a lo mejor estos consumos pueden llegar a tener una actualización. Este, donde pues un consumo se aplica del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2021 y el siguiente tendría que ser a partir del 1 de abril del 2021 en adelante. ¿Qué es lo que cambió? Pues nada más el color de la tijera. Antes la vendíamos en color blanco, ahora la vamos a vender en color negro. Es la misma tijera, solo cambió eso, pero cambió el número de parte, entonces hay que actualizar nuestra carta de material. Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que es de los más fáciles para poder entregar. Ahora, vamos con los reportes. La información que nos deberá permitir presentar en casos de un requerimiento. Este módulo pues debe permitir la emisión de los reportes que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera, el reporte de salidas de mercancías de importación temporal, el cual deberá mostrar la información a que se refiere el rubro B, numeral 3 del presente apartado. En este módulo, que es lo que nos especifica el rubro B del numeral 3, en este módulo se deberá descargar de manera automática la cantidad de cada mercancía determinada o calculada conforme al numeral 2 del presente rubro, utilizando para tales efectos el método de control de inventarios PEPS. ¿Qué es esto? Pues primeras entradas, primeras salidas. Aquellos que en la carrera ya hemos llevado a materias de administraciones de inventarios o ya estemos trabajando justo o hayamos trabajado en algún almacén, sabemos que estas PEPs son muy utilizados justo para aquella mercancía que tiene una vigencia, desde productos que pueden pues perecer, para productos perecederos, hasta estas mercancías que si bien a lo mejor no todas son perecederas, pero pues estamos sujetas a unas vigencias. Entonces, a lo que entró primero hay que darle prioridad para que salga. Este es el método bajo el que debe de trabajar nuestro sistema. Asimismo, se deberá efectuar el descargo de los desperdicios al momento de su donación, destrucción, transferencia, cambio de régimen o retorno, utilizando para todos los efectos de la misma manera el PEPS. Descargando dichas mercancías del pedimento que ampara la importación más antigua que contenga la mercancía a descargar. Entonces aquí, pues sí, considerando esto, les digo, salvo casos aislados donde un material en específico, de un pedimento en específico, ya no me sirvió para mi proceso productivo, pues ahí sí sería la regularización, primeramente sobre eso antes de que venza, este, que sobre los demás materiales, ¿no? Pero incluso el desperdicio, pues se tiene que descargar bajo el método PEPS. Y ahora, ¿cómo funciona o cómo es más o menos lo que nos permite llegar a este descargo? Vamos a tener de este lado de la pantalla, los insumos, los cuales los vamos a tener capturados a través de los pedimentos de importación. Del otro extremo tendríamos los productos que estarían en nuestros, ya lo comentamos, pedimentos de exportación, CTMs, pedimentos virtuales, constancias de transferencia. Y en medio vamos a tener los índices de integración, los famosos BOOMs, que justo me va a permitir saber este producto qué insumos va a llevar, ¿no? Entonces es este amarre y a través de un botoncito que vamos a tener ahí en el sistema, vamos a poder generar un descargo, es decir, pues este descuento de la mercancía para finalmente tener un saldo de inventario actualizado que pues este saldo también va a ser, es un indicador o un reporte que tenemos que estar revisando periódicamente para poder ver
las vigencias, los desperdicios que tenemos por ahí pendientes y conforme a eso, pues ir dando tratamiento. Ahora, digo, ya explicamos un poquito lo que es el método PEPS. Aquí les voy a exponer un ejemplo de un descargo, ¿no? Pero nos dice que es un método de valoración de inventarios que asume que las posiciones de inventario adquiridas o fabricadas en primer lugar serán utilizadas primero. Aquí tenemos un ejemplo de este pedimento de importación del 4 de junio del 2019, donde se importaron una cantidad, no nos dice de qué, supongamos que son kilos, de 18,988 kilos. ¿Cómo le fuimos dando salida? A través de estos pedimentos de exportación y empiezan del 8 al 10 de junio, ¿no? Eso se nos fue en 2 días, pero aquí podemos ver el detalle de cómo se fue descargando y descontando. Tuvimos un primer descargo de 6,400 kilos, nos da un saldo de 12,500. Así hasta llegar a cero con la más reciente exportación. Entonces, es una forma un poquito más gráfica de verlo y es el seguimiento que nos debe permitir mostrar estos descargos. Ahora, ya vimos un poquito de pues, la naturalidad del anexo 24, en donde se fundamenta, cómo debe de funcionar, cuál es la información mínima. Pero por ahí del mes de octubre del año pasado, si recuerdan, tuvimos una modificación bastante importante en las reglas generales de comercio exterior, con repercusión específicamente para las empresas certificadas en materia de IVA y EPS. Y aquí hasta el anexo 24 alcanzó un raspón, ¿no? Y tuvo una modificación donde se integró un nuevo apartado. ¿Qué nos decía este nuevo apartado? Vamos detallando. Ah, Se agrega este apartado C como parte de las obligaciones para las empresas certificadas con programa IMEX y nos dice, el sistema automatizado de control de inventarios, conforme al presente apartado, deberá recibir de manera electrónica en un plazo que no exceda las 48 horas la información que se indica en el apartado A del presente anexo, que son todos estos catálogos que ya revisamos y la captura de los pedimentos, que de manera obligatoria deberá obtenerse electrónicamente del sistema corporativo y la información restante deberá recibirse a más tardar al momento del pago del pedimento. Asimismo, deberá permitir el acceso en línea a la autoridad aduanera. Y nosotros desglosando un poquito este párrafo, porque decíamos, a ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está poniendo muchos conceptos que ni siquiera están en ley, no están dejando claro qué es cada cosa, pero vamos viendo que quieren que se les entregue, ¿no? Entonces, tenemos como parte central nuestro control de inventarios. Tendríamos también la base del agente aduanal, que es quien tiene nuestros pedimentos al momento de que se pagan y se despachan. Y una nueva figura que por aquí nos aparecía, que era el sistema corporativo. Entonces, a lo que nos hacía entender este párrafo o lo que causó mucha confusión era, voy a tener un control de inventarios, el cual se deberá de alimentar electrónicamente a través de un sistema corporativo. Como sistema corporativo no teníamos definición de nada. Entonces, uno de los mayores supuestos, uno de los mayores puntos por los que se iba a los contribuyentes era, pues mi ERP es un sistema corporativo donde tengo almacenada toda mi información, mis compras, mis ventas, mis cartas de materiales, mis catálogos de clientes, de proveedores, todo, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí tengo información para alimentar el control de inventarios. Y ahora le tengo que pedir a mi agente aduanal que me mande electrónicamente la información del pago de mis pedimentos en un lapso de menos de 48 horas, porque pues eso es lo que tengo que tener actualizado. Y aparte de eso,
le tengo que dar acceso en línea a la autoridad. En ese momento, pues se detalló que se tenía que presentar un escrito libre ante la aduana, donde le indicáramos a la autoridad, de qué manera iba a acceder, ¿no? Y pues todo esto trajo toda una revolución en los sistemas de control de inventarios, porque todo esto tenía un plazo de aplicación de un mes. Entonces, para el 14 de noviembre, la autoridad ya tenía que tener un acceso en línea y de estar todo, bueno, al menos el acceso, era lo que nos decía que tenía puntualmente que tener acceso a partir del 14 de noviembre del 2024. Entonces, ¿quiénes fueron los que empezaron a correr y a ayudarnos? Pues justo todas estas empresas que son proveedores de sistemas de control de inventarios, las cuales a bases de pruebas estuvieron tratando de ayudar a los clientes para ver de qué manera. Por otra parte, otros clientes decidieron, con su apoyo en el departamento de sistemas, eh, crear una infraestructura que pudiera permitir a la autoridad que accediera. Y pues trajo un sinfín de dudas por todos estos conceptos, ¿no? Entonces, por ahí se tuvo una reunión con las coordinaciones nacional de síndicos del contribuyente en el 2024, donde se publica después digamos, boletín o este oficio por parte de Hacienda, donde nos aclara varios puntos. Nos especifica en primer lugar que las empresas obligadas son las RESE, es decir, las que tienen un registro en materia de IVA y EPS o en todo caso, ¿no? Nos dice que el sistema corporativo al que hace referencia este párrafo es el sistema de control de inventarios, pero pues había bastante dudas, ¿no? Porque me dices, el sistema de control automatizado de control de inventarios, deberá obtenerse electrónicamente del sistema corporativo. O sea, ahí me lo manejaban como dos conceptos distintos y ahora me vienen y me dicen que es lo mismo. Pero bueno, para entendimiento de los contribuyentes, pues es mejor que el SAT salga y nos explique a detalle lo que realmente necesitan y a eso nos apegamos. El sistema corporativo al que hace referencia el anexo 24 no se trata de un sistema adicional y las empresas deberán otorgar a la autoridad el usuario y contraseña para que la autoridad tenga acceso al sistema que se refiere. Respecto a los archivos en específico, lo que debe considerarse es permitir el acceso en línea a la autoridad, asegurando el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuáles son? Dar cabal cumplimiento a las disposiciones, contar con el instrumento de comprobación y generar los reportes, que son las obligaciones que vimos de principio en el apartado A, ¿no? Y el sistema deberá estar formado por lo menos con los catálogos y módulos señalados en el apartado A del anexo 24. Entonces, pues esta declaración vino a dar mucha luz a todas las dudas y modificaciones que ya estaban haciendo los proveedores para saber de qué manera apoyar a los contribuyentes y digo, ya trayendo, porque si bien este oficio o este documento nos puede dar una claridad, lo que nosotros necesitamos es tenerlo en reglas, ¿no? Y tenerlo bien declarado para, pues, sobre eso actuar. Entonces, a través de la publicación del 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, donde se publicaron las reglas generales de comercio exterior para este 2025, pudimos ver la modificación en este apartado en específico y se vuelve mucho más sencillo, tratando de que sea más entendible. Y nos dice, el sistema automatizado de control de inventarios, conforme al presente apartado, deberá actualizarse en un plazo que no exceda 48 horas contadas a partir de que concluyan los actos y formalidades relacionadas con el despacho aduanera en términos de ley. Asimismo, se deberá permitir el acceso en línea a la autoridad aduanera. Se volvió mucho más simple. Es como, tú tienes tu control de inventario, manténmelo actualizado en menos de 48 horas
Que aquí este fue otro tema que no mencioné acá, pero aquí se viene, otra duda era mucho esa, era como de, a ver, 48 horas a partir de qué, a partir de que yo pago el pedimento o a partir de que mi mercancía se despache en la aduana, porque pues, por estos desfases y tiempos en la aduana y tal, pues puede haber discrepancias, ¿no? Y pues si tú me lo pides que lo tenga actualizado al momento de que se paga el pedimento, pero yo todavía ni siquiera confirmo que la mercancía me haya llegado bien o que llegue a planta y tal. Entonces, ya nos especifica bien que es al momento del despacho aduanero, esto en términos de la ley, y que se deberá permitir el acceso en línea a la autoridad aduanera. Ahora, también es importante o es de gran ayuda ver que pues este esquema quedó mucho más simplificado, ¿no? Eh, en algunos sistemas hemos visto que de cualquier forma se han intentado que los agentes aduanales les transmitan esta información de una manera más electrónica, que pueda ser más rápido, porque a veces entre que el agente aduanal te manda la cuenta de gastos, tienes el expediente completo, pues sí puede llegar a pasar un poco más de días después de que se despachó. Entonces, sí he visto algunos sistemas que ya están tratando de incluir sí, esta infraestructura, sin embargo, pues no está ya obligada, ¿no? Puede ser una gran herramienta para que, pues al momento de que me reciba, de tener yo la importación, pues reciba la información más inmediata. Y pues aquí otro tip es también poder, al momento de que se le dé el acceso en línea a la autoridad, poder entregarle un manual donde tenga estas instrucciones más claras y pueda ver cómo puede acceder, ¿no? Que es la información que ellos van a necesitar para poder hacerlo de manera correcta. Entonces, si en algún momento llegamos a cambiar de proveedor, el usuario que le entregamos en una primera instancia a la autoridad llega a tener una modificación, pues lo que se tendrá que hacer es presentar nuevamente el escrito con los datos actualizados. Si es necesario agregar un manual extra, pues también agregarlo para que todo esto pues, esté en poder de la autoridad. Ahora bien, tocando por ahí madera y conforme a lo que ha pasado en estos días, o en estos meses más bien, al momento no hemos sabido de una empresa a la que se le haya revisado por este medio o que se le haya llegado una revisión porque entré a tu portal, bajé o entré a tu control de inventarios, bajé la información y te detecté esto. Pero pues están en todas las facultades y tienen todo el derecho para en cualquier momento poder hacerlo. Entonces, hay otro puntito hoy que sirva de recordatorio para ir y revisar que todo este acceso que le dimos a la autoridad esté funcionando correctamente y pueda acceder sin mayor problema. Otro aspecto, o ya hablamos de las implicaciones que pueden tener y en dónde hay que poner cuidado y tal, pero ¿qué herramientas podemos usar? Ahora sí que no estamos tratando de asustar a nadie ni mucho menos, ¿no? Simplemente justo darles herramientas para que puedan tomarlas y ver si les funcionan, igual poderlas aplicar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Una de las más importantes y de las más utilizadas, creo que es una compulsa de información contra el data stage. Nuestro data stage, pues es esta información que mensualmente la ANAM nos hace llegar, donde tenemos un detalle de todas las operaciones que tuvimos en la aduana, ¿no? De importación y exportación. Entonces, cruzar estas bases contra un reporte general de importación y contra un reporte general de exportación nos puede ayudar a cuadrar que las cantidades sean correctas, que los valores sean correctos, que las unidades de medida estén correctas. Otro que por ahí pudiera agregar con referencia a esto es procurar que el sistema o el control de inventarios esté capturado conforme a secuencia del pedimento. Esto tampoco es obligatorio, pero la autoridad sí lo llega a pedir para la revisión, porque si quiere relacionar
que puede relacionar qué mercancía se basa o se une con la otra y en qué secuencia se ven relacionadas. Y pues sí es de muchísima ayuda. La mayoría de los sistemas te permite cargar estos archivos y generar esta compulsa y poder empezar a leerla. Siempre tener comparativos de saldos, es decir, qué tengo yo en mi inventario, en mi almacén y en mi proceso productivo y qué tengo en mi anexo 24. Por los desfases de captura y de que llega la mercancía a la empresa, pues probablemente no cuadren al 100%, pero sí nos deben permitir ubicar dónde encontramos estas mercancías. Un reporte de saldos negativos o de descargos negativos o incluso por ahí algunos sistemas los llaman sobredescargo, que a mí se me hace una muy mala forma de llamarlo. Son son como las mercancías faltantes que no tuvimos en el sistema para poder realizar los descargos y pues clasificar los insumos por familias y o similares, es decir, aquellas mercancías que tengan las mismas características en cuanto a descripción, unidad de medida, fracción arancelaria y que los precios unitarios estén por ahí en los mismos rangos, se pueden utilizar como similares. Es decir, si mi carta de material me pide el producto 01, pero no lo tengo porque el proveedor no me lo alcanzó a mandar o porque tal, pero hay un piquito que me quedó del 02 porque, pues, por mis cálculos y tal, ahí se quedó, lo puedo utilizar e integrarlo. Esto también nos ayuda, pues, para que los ah, saldos no se estén estancando. Entonces, sí, importante que se consideren para que puedan tener una mejor administración. Y por aquí teníamos una pregunta, nos pregunta Gladys Duarte. Sobre el apartado C, ¿qué pasa con el proceso de descargas? También debe estar actualizada cada 48 horas. De ser así, ¿qué pasa con las entradas de operaciones virtuales consideradas como consolidado mensual? ¿Qué no aplicaríamos? Aquí no aplicaríamos el método PEPS. Tiene un buen punto Gladys, porque, pues sí, tal cual el apartado C nos pide que esté actualizado máximo cada 48 horas, pero llegamos a tener estos casos donde, pues sí, no, a mí me está entrando mi mercancía, está entrando a proceso productivo, pero si yo realizo el descargo con lo que tengo ahorita, pues esa mercancía no se va a considerar porque todavía no tengo un cierre de pedimento. Entonces, quizás lo que pudiéramos recomendar para este caso, ahí es que la autoridad de verdad a veces no considera todos los esquemas. Es como les decía, ¿no? Para empezar, el anexo 24 está muy hecho para empresas de IMEX industrial y pues las de servicio tienen que ver cómo adaptarse, ¿no? A esa estructura. Entonces, sí hay muchos esquemas que no pueden aplicarse. Eh, Aquí va a depender también de la operación. Si nosotros importamos virtualmente para exportar al extranjero con RT, pues quizás lo que podamos hacer es periódicamente ir descargando lo que tengamos y a final de mes hacer un ajuste ya con nuestros pedimentos virtuales pagados y cerrados. Otros tipos de esquemas es, por ejemplo, vemos en algunas empresas que todo lo que entra virtual sale virtual. Entonces, el pedimento de importación a lo mejor se paga el día 14 y el pedimento de expo el día 15, ¿no? Entonces, pues hasta que tengas pagados esos dos pedimentos, se genera el descargo. Pero sí, entiendo el tema de que no se respetaría como tal el PEPS porque pues tenemos operaciones virtuales consolidadas, las cuales pues pueden verse implicadas. Pero al menos la captura es así, manténganla cada 48 horas como máximo. Este,
Y sobre los descargos, pues en medida de lo posible, ¿no? Pero al momento de que ya tengamos toda la información, pues sí, quizás regresarnos y hacer el reajuste. Todo esto, pues simplemente buscando colaborar y coincidir con lo que nos está pidiendo. Y bueno, por último, creo que sí, ya para terminar con el tema del anexo 24. Estamos hablando mucho de una posible revisión, una posible auditoría, pero ¿en dónde se fundamenta o quién le da el derecho a qué autoridad para realizarlo? Y bueno, esta posibilidad la tenemos aplicada desde el Código Fiscal. Tenemos el artículo 42, el cual nos indica que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y en la fracción segunda nos dice, requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimiento, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, documentos, informes que se les requieren. ¿Qué vendría siendo ¿Qué vendría siendo esto? Pues una conocida revisión de gabinete, ¿no? Y en la fracción 5 nos dice tal cual, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Y entre ellas, pues ya tendríamos en el inciso F, las inherentes y derivadas de autorizaciones, comisiones, padrones, registros o patentes establecidos en la ley aduanera, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior que emite el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, pues ahí ya nos entró el decreto IMEX, ya nos entró la certificación en IVA-IEPS y pues estarán facultados para revisarnos todos estos aspectos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de este módulo, de la buena y correcta administración del control de inventarios por todas las implicaciones que puede llegar a tener. Eh, entonces, todos estos datos o esta información que hemos estado revisando, esperemos les ayude para que puedan revisar y detectar si es que por ahí tienen algún tema pendiente. Tenemos como siguiente tema y parte final ya de este módulo, lo que es el anexo 30. Si gustan, nos tomamos un receso de 5 minutitos y 11:19. Regresamos para terminar con este apartado. Recuerdan, pues ahorita estuvimos hablando en específico del apartado C, ¿no? Que era una obligación para estas empresas IMEX certificadas. Entonces, la certificación IVA-IEPS, pues sabemos, va muy relacionado o justo el tema principal es el crédito que se otorga ante este impuesto, ante estos impuestos, y el anexo 30 nos detalla la manera en que tendremos que administrarlo. Entonces, el anexo 30, también comúnmente conocido en el mundo del IMEX y las empresas certificadas como anexo 30, pero su nombre tal cual lo es el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías, para, pues, justo esto de la certificación en IVA-IEPS. Ahí, para estos ejercicios de memoria, traten de recordar este nombre, no sé, al menos unas 3 veces al día para irnos asegurando de que todavía nuestra memoria esté intacta. La mía ya no, la mía, la verdad, esta ya se me olvida, es muy largo, entonces por eso nos vamos mejor al anexo 30. ¿Y qué nos especifica que debe de llevar este control de cuentas de créditos? Pues nos dice que administrará y controlará los créditos fiscales, así como también los montos garantizados de las operaciones de importación temporal, sujetas ya sea a los bienes de las certificaciones en materias de IVA-IEPS, en el registro, en el esquema de certificación de empresas. Pero
también será utilizado para aquellas empresas que utilicen la garantía de interés fiscal, que en clases pasadas también ya nos explicó el maestro Alberto Méndez, o la opción que esta representaba, ¿no? Entonces, ya sea que contemos con una certificación en IVA IEPS o con una garantía de interés fiscal, pues estaremos obligados a la administración de este sistema de control de cuentas de créditos y garantías estipulado en el anexo 30. Ahora, ¿qué nos va a pedir o qué información le vamos a tener que proporcionar al SAT para que pueda empezar esta administración? Una vez que se te otorga tu certificación, tienes un plazo de 30 días para poder transmitir un inventario inicial. Este inventario inicial, ¿qué deberá contener? Todas las mercancías que tengas en tus saldos del anexo 24 regularmente, eh, importadas temporalmente. Todos estos saldos se le deberán de transmitir al SAT en el portal para que a partir de ahí, pues empiece a contar las operaciones de tu crédito, ¿no? Es como de, vamos a ir descontando de tu anexo 24 conforme al PEPS, primero basándonos en el inventario inicial y posterior, conforme a las importaciones que se hagan al amparo del crédito. Eh, Tenemos, como ya comentamos, un plazo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha a fin de que el mismo refleje el estatus de válido. En estos 30 días naturales podemos presentar las correcciones que sean necesarias. Si presentamos uno y no, en esos 30 días hacemos un ajuste, definimos que no es el final, podemos subir. Ya posterior, nos indica aquí, vamos viendo, nos dice, deberá transmitirse aun cuando no se hayan realizado operaciones bajo el régimen que se tenga autorizado, reportando en ceros de conformidad con el manual técnico para la integración de archivos. El inventario existente o inicial se conforma de todos aquellos activos fijos e insumos importados previos a la fecha de entrada en vigor de la certificación. Entonces, por ahí vamos a ver en muchas de las empresas que el inventario inicial empieza a bajar y luego llega un tope donde ya no se mueve. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor se consumieron todos los insumos, pero los activos fijos que aún están vigentes, pues no se han depreciado, no se han regularizado, no se les ha dado un tratamiento y pues siguen estando ahí en el inventario inicial hasta que se haga lo propio. Nos dice que se aceptarán hasta dos correcciones dentro de los 3 meses siguientes, siempre que el mismo refleje el estatus de válido. Entonces, después de los 30 días que tenemos para emitir anexo 30 con estatus válido, todavía nos da un plazo de 3 meses para que se puedan hacer dos correcciones más únicamente y refleje estatus de válido. En caso de que se requiera una corrección más, o si, por ejemplo, ahorita en este momento alguien de ustedes necesitara una corrección a este inventario inicial, se deberá solicitar la misma mediante escrito libre ante la AGACE, siempre y cuando la empresa certificada pues, se encuentre vigente. Ahora, la recomendación aquí sería que tratemos de en los 30 días o por mucho en los 3 meses siguientes, quede como válido y sea el correcto nuestro inventario inicial, porque una vez que se presenta el, el escrito ante la GACE solicitando esta modificación, difícilmente obtenemos respuesta. Solamente tendríamos que estar pendientes hasta que en el portal se marque como válido, pero eso también puede llevar pues bastante tiempo. Entonces, lo ideal es esto, pero ante cualquier modificación, pues se tiene la alternativa de presentar el escrito. Ahora, ¿qué es y cómo funciona este portal o este anexo 30? Básicamente nos regresaríamos a nuestras clases de contabilidad en la carrera, donde pudimos ver lo que son las cuentas T, ¿no? Nuestros fundamentos. Donde de un lado vamos a tener cargos y del otro vamos a tener abonos. ¿Cuáles van a ser nuestros cargos? Van a ser los perimentos de importación a través del sistema automático del SAT. Es decir, el SAT
tiene conocimiento a través de sus sistemas de las operaciones que realizamos al amparo de la certificación en IVA y EPS, en las cuales aplicamos este crédito y en automático, bueno, se supone que en automático las cargará a su portal. El portal tiene un periodo de actualización aproximado de 15 días, es decir, cada 15 días pues se debería de estar actualizando. Sin embargo, pues esto no sucede tal cual. Hemos tenido periodos donde por casi 8 meses el portal no se actualiza. Sin embargo, nosotros no estamos eximidos por eso al cumplimiento de nuestras obligaciones, que serían los abonos. ¿Qué van a ser los abonos? Son los reportes de descargo por exportación presentados por el contribuyente en el portal, los cuales pues vamos a detallar ahorita para que quede más claro qué es. Los informes de descargos se presentarán relacionados a las operaciones asociados a los pedimentos de retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regularizaciones y los apartados B y C de las constancias de transferencias de mercancías. Entonces, los informes de descargos van a ir muy relacionados a nuestro módulo aduanero de información de salida en el anexo 24, donde, pues sí, van a depender del tipo de salida que le demos a la mercancía, ¿no? Sea un pedimento F4, un pedimento A3, una exportación B1, una exportación RT o una CTM considerando los apartados B y C. Entonces, por cada tipo de clave que tengamos de salida, tendríamos que presentar un informe. Nos dice que se pueden transmitir mensualmente y o bimestralmente de forma electrónica. Esto para las empresas certificadas. Para las empresas que llegan a tener una garantía de interés fiscal, la obligación me parece que es quincenal. Pero ahorita basándonos en las empresas IMEX certificadas, puede ser mensual o bimestralmente. Aquí esa decisión de la empresa. La empresa puede decidir en qué periodo lo quiere realizar, pero sí sería recomendable que si ya se utilizó el mensual al principio, pues se lleve así este control, o si ya se usó bimestralmente, pues llevarlo así para una mejor administración. Sobre estos reportes se podrán presentar correcciones cuando hayan ocurrido rectificaciones o haya habido algún ajuste. Aquí no lo dice, pero pues se los pasamos ahí como en secreto, que nada más ustedes y nosotros sepamos. A los informes de descargo se les pueden hacer las correcciones que sean necesarias. Obviamente, si tenemos mucho movimiento de correcciones en el anexo 30, pudiera llegar a generar ahí una alerta para el SAT, como decir, ¿qué me estás presentando? ¿Qué me estás modificando? Pero no hay una limitante de correcciones. Entonces, si por ahí tienen algún informe no válido, pues todavía lo pueden corregir. Igual, en el caso de las rectificaciones, ¿cuándo vamos a presentar o cuándo es meramente obligatorio presentar correcciones? Cuando la rectificación nos genere un cambio en la cantidad descargada. Es decir, si yo rectifiqué mi exportación, que es sobre los que se presenta el reporte. Y yo había declarado que había exportado 50,000 piezas, pero pues a la gente aduanal se le fue un cero de más y en realidad eran 5,000 solamente. Eh, Ahí sí hay que modificarlo, porque si en el anexo 24 teníamos capturadas 50,000 piezas de tijeras que veíamos ahorita, pues nos hizo un descargo inmenso de mercancía, ¿no? Entonces hay que reajustar ese descargo, que sean 5,000 piezas solamente, volver a descargar y presentar la corrección para evitar sobredescargos y temas demás que ahorita vamos a ver. Y nos dice que los informes de descargos presentados por el contribuyente sustituirán por completo al informe previamente presentado. Entonces, si nosotros ya habíamos presentado uno, con la corrección ese se elimina. Bueno, en el portal lo vamos a seguir viendo, pero ya no se considera como para los abonos. Simplemente pues, se toma ya el más reciente. Para este tipo de correcciones no se requiere solicitar autorización, ni avisar, ni presentar ningún escrito, simplemente entrar al portal y realizarla. Pero
les digo, a pesar de que no hay un límite, pues obviamente siempre la idea o la recomendación es pues las menos que sean necesarias, ¿no? Tener una vez cuadrado el anexo 24, pues ya transmitirlo al anexo 30. Ahora, ¿cómo se compone un informe de descargos? Este es un ejemplo como de un reporte de descargos en formato TXT, no la captura manual, pero básicamente es la misma información. Nos pide que declaremos el tipo de destino y el periodo de descarga. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos un reporte de clave RT del 2019 y el 37. El 37 es el bimestre del año que se está utilizando. Los reportes empiezan a generar por meses. Entonces tenemos del 1 al 12, enero, febrero, marzo, abril, diciembre. A partir del 12 empiezan las quincenas. El 13 sería la primera quincena del año, el 14 sería la segunda quincena del año, y así hasta llegar a la 36, al reporte 36, que sería la última quincena del año. Y a partir del reporte 37 tendríamos lo que son los bimestres del año. Entonces, 37 sería enero, febrero, 38 marzo, abril, 39 mayo, junio, 40 julio, agosto, 41 septiembre, octubre y 42 noviembre, diciembre. Entonces, aquí vemos 37, es un RT de enero, febrero del 2019. El siguiente listado que vamos a ver aquí señalado con el 03 serán las fracciones arancelarias del lado izquierdo y del lado derecho el valor comercial. Es decir, conforme al reporte de descargos que me generó mi anexo 24, me dice que en este periodo de esta fracción yo descargué 79.91 pesos. Ahora, este valor corresponde al de la mercancía importada, no al de la mercancía exportada. Entonces, estos 79.91 son de un pedimento de importación de donde se tomó el saldo de esta fracción. Y pues lo mismo con las demás. Y por último, tendríamos los números de pedimento, es decir, las operaciones de clave RT incluidas en este periodo, donde se retornaron estas mercancías. Y de esa forma podemos leer un poco el informe. Ahora, al momento que nosotros hacemos la presentación en el portal, vamos a ver un folio completo. Nos dice, una vez enviado el informe de descargo a través del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, el sistema desplegará un mensaje con el número de folio con el que ha sido registrada. ¿Cómo vamos a leer este folio? De la siguiente manera. Los primeros dígitos, los primeros 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos van a corresponder al RFC de la empresa. Entonces, si ustedes entran al portal y revisan sus primeros 12 dígitos de cualquier reporte, esos nunca van a cambiar, esos siempre van a ser los mismos, corresponden al RFC de su empresa. Los siguientes dos son el tipo de informe, que ahorita vamos a ver varias de los detalles de esta información. El 01, pues sería un inventario inicial, el 02 sería de descargos. Entonces, siempre vamos a ver el RFC de la empresa, un 02, hasta ahí, mientras sean informes de descargos, así se van a leer y a partir de ahí van a cambiar. El 09 nos indica la clave del documento. El 09 se utiliza para RT. Los siguientes dos dígitos es el ejercicio, es decir, el año, y los siguientes dos sería el periodo, que sería el 01, que sería enero. Entonces, hasta aquí llevamos un reporte de descargos de clave RT del periodo enero del 2015. Y los últimos dígitos son para consecutivo. El primer reporte que pongamos con este número de operación o de folio será 01, si presentamos una corrección será 02 y así. ¿Qué límite tendríamos? Pues solamente podríamos presentar, ¿qué serían? 9.999 correcciones, ¿no?
consecutivos que nos dan. Pero pues como ya les comentábamos, entre menos sean, pues mejor. ¿Y cómo los vamos a ver presentados? Pues de esta forma. Tendríamos una fecha de recepción, que es la fecha en la que literal cargamos el TXT o capturamos la información. Tendríamos el estatus del informe, que al momento de la presentación diría no procesado. Y una vez se valide en esta fecha, pues tendríamos no validado o validado. Entonces, aquí, por ejemplo, este es una captura de pantalla de los últimos dígitos. Nos dice que es del 24 de julio. ¿Qué clave? Pues aquí ya no alcanzamos a ver, pero es lo que podemos alcanzar a ver aquí, ¿no? Que son de julio, agosto. Aquí, por ejemplo, fue una corrección. Y poco a poco eh, pues, es como ir aprendiendo, ¿no? Si tienen ustedes amigos que lean las cartas o así, ustedes ahora pónganse a leer folios de anexo 30 ya con esta información. También les pueden predecir el futuro de varias cosas a las empresas dependiendo de los errores que se les encuentren. En específico, por ejemplo, con estos, que son aquellos informes que nos tienen un estatus no válido. Al momento de darle clic ahí a la leyenda, nos aparece el error que tendríamos, ¿no? Nos dice la fecha de pago del pedimento con patente y folio tal no coincide con el periodo señalado en el informe. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a pesar de que el SAT no carga los abonos porque tiene conocimiento, porque no tiene conocimiento de qué mercancía descargamos, sí tiene conocimiento de qué operaciones relacionamos en qué periodo. Entonces, nosotros no le vamos a poder informar un pedimento del mes de mayo con fecha del mes de abril, porque nos va a decir, no, a mí no me coincide que en tus operaciones del mes de abril tengas registrado este pedimento. De la misma forma con las fracciones, nosotros no vamos a poder declarar fracciones en los reportes de descargo que no se hayan importado anteriormente con el crédito en IVA y EPS. Entonces, es importante por eso son importantes todas estas compulsas de Data Station, el anexo 24, porque a partir de vamos a alimentar la información de nuestro anexo 30. Y si tenemos un error en el anexo 24, pues evidentemente lo vamos a transmitir al anexo 30. Entonces, estos son los errores más comunes por los que no valida un reporte. Sin embargo, pues pueden haber más detalles. Ahora, este es un estado de cuenta global de créditos. Todos por ahí lo hemos podido revisar para ir monitoreando cómo va nuestro crédito. En la parte de arriba tendríamos estado de cuenta global de créditos, cargos. Todas estas cifras serán administradas por el SAT en cuanto a los valores comerciales que comprenden cada uno de los tipos de operaciones, es decir, las importaciones virtuales, las importaciones IENs y las de activo fijo, dándonos un total pues del valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo tenemos una importación total de 76 millones de pesos aprox, donde 67 millones son de materia prima importada con clave IN. Eh, y en la parte de abajo tendríamos los abonos. Los abonos se van a clasificar de la misma manera por claves de pedimento. Tenemos un total de abonos en este apartado de 35.814.000 pesos, de los cuales 33 millones han sido con exportaciones de clave RT, 1 millón con virtuales y 8.000 pesos por ahí en exportación definitiva. Pero si al total de cargos le restamos el total de abonos, nos da un saldo pendiente de 41 millones. Ahora, en esta primer columna podemos leer todo en cuanto a valores comerciales, pero en la última columna que nos dice crédito total, esto sería pues ya a valor impuesto, ¿no? Sumado el IVA y el IEPS en caso de que existiera. En este caso pues solamente es IVA. Entonces, tenemos 41 millones pendientes de transmitir información de valor comercial, pero de crédito IVA y EPS tenemos 6 millones. Y ahora, aquí tenemos este recuadrito que nos puede estar calando ahí en los ojos a varios, que es el sobredescargo. El sobredescargo, ¿a qué se refiere? Aquí no es más que una alerta, ¿no? Una alerta para nosotros como contribuyente
de que algo no estamos transmitiendo bien. El sobredescargo, ¿cuándo se genera? Les comentaba hace un momento y aquí el por qué no me gusta que los proveedores de sistema llamen a los negativos o a los faltantes sobre descargo, porque muchas empresas lo llegan a confundir con este término, cuando son dos cosas diferentes. Un faltante en el anexo 24 o un negativo es cuando, conforme a mi carta de materiales, al momento de correr el proceso de descargos, el sistema no encontró un saldo de alguno de esos materiales. Y entonces me dice, tienes un menos 40 y tantos de descargo de este insumo. ¿Por qué? Porque pues, no tengo saldo. Un sobredescargo en el anexo 30 es cuando estamos informando de más sobre alguna fracción. ¿Qué estamos informando de más? Valor comercial. Un caso bien específico que nos puede generar sobredescargo es el que hablábamos hace un momento de las tijeras. Yo en realidad exporté 5,000 piezas de tijeras, que eran las que me faltaban para solventar mi saldo de alguna de la fracción del tornillo, pero capturé conforme a mi pedimento 50,000 que tenía un error y entonces yo descargué 50,000 tijeras y entonces transmití al anexo 30 el valor de 50,000 tijeras. ¿Qué va a hacer el anexo 24, el anexo 30, perdón? Te va a decir, mira, te faltaban estos 10,000 pesos y me presentaste información de más de 40,000 pesos. Esos 40,000 pesos se van a ir a sobredescargo. Entonces, aquí, ¿cómo se subsanaría? Subsanando el anexo 24. Yo me voy al anexo 24, rectifico mi pedimento, perdón, primero, me voy al anexo 24, hago el ajuste bajo el descargo de 50,000 a 5,000 piezas y transmito mi corrección al anexo 30 y de esta manera puedo subsanar el sobredescargo. ¿Cuál es otro supuesto? Errores de captura en el anexo 24, que yo regularmente importo mi mercancía con el 02, después me la cambian a la clasificación al 99, y yo sigo capturando en el anexo 24 con la 02. Entonces, para el anexo 30, la 99 nunca va a tener salidas porque todo lo demás en el anexo 24 está capturado con la fracción anterior y la 02 va a seguir teniendo y teniendo y teniendo abonos, lo cual va a generar sobredescargo. ¿Qué se hace para subsanar en este caso? Me voy al anexo 24, corrijo la captura de las operaciones y entonces cuando se me acabe la 02, se va a saldar en mi anexo 30 y cuando se empiece a descargar la 99, pues se empezará a saldar el crédito de esta fracción. Una duda que tengo muy frecuente con respecto al anexo 30 es por parte de los clientes, es como de, oye Manuel, me están tratando de cambiar la fracción de mi insumo, pero si la cambio, luego en el anexo 30, ¿cómo se va a ver reflejada? ¿O qué voy a tener que hacer para cambiar mis descargos? No hay que hacer nada más que actualizar los catálogos y que las operaciones estén capturadas, porque como el control de inventarios descarga bajo método PEPS, primero va a ir a consumir todo lo que tú importabas con la primera fracción hasta saldarlo. Una vez que saldes eso, si tus demás operaciones están capturadas correctamente, se brincará a la siguiente fracción y esa empezarás a transmitir en el anexo 30. Entonces ahí no hay mayor tema más que ese, pero sí llega a generar un poco de confusión el cómo se genera el sobredescargo. Entonces, el sobredescargo únicamente es una alerta para mi contribuyente de que algo estoy transmitiendo mal. Y si toda mi información me baso en el anexo 24 para transmitirla al anexo 30, entonces algún error debe de haber allá. Ahora, otro caso que también llega a pasar es cuando hay estos periodos muy largos de actualización por parte del SAT, ¿no? Donde a lo mejor en estos 8 meses que no se ha actualizado el portal, yo ya tuve 5 importaciones de una fracción que ya tenía saldada y entonces yo le sigo agregando mis descargos y se me va a sobredescargo, ¿no? Pero en esto no hay más que esperar a que el SAT actualice la página para que en eso los cargos y abonos se compensen
y pues se elimine ese sobredescargo, ¿no? Ahora, hablamos anexo 24, anexo 30. Espero no tenerlos tan mareados, pero vamos a ver qué es una comparativa entre ambos, ¿no? ¿Qué nos dice uno y qué nos dice otro? Para empezar, el anexo 24 es meramente administrado por la empresa. En el anexo 30 se administra por el SAT. Nosotros les ayudamos con los reportes de descargo. El anexo 24 como tal es solamente una obligación para las empresas IMEX, pero pues una empresa certificada pues tiene que contar con un programa IMEX, ¿no? Pero si eres una empresa IMEX únicamente, pues no estás obligado a llevar el anexo 30, porque no hay un crédito de IVA para ti. El anexo 24 maneja volúmenes como tal. Cuando hablábamos de anexo 24, hablábamos de cantidades, hablábamos de unidades de medida. Cuando estamos hablando de anexo 30, únicamente estamos hablando de valores comerciales. Es decir, estas cantidades importadas, qué valores tienen y al momento de que se retornan, a qué porcentaje equivalen estos retornos del valor con el que se importó. El anexo 24 puede ser incluso una herramienta para el control interno de la operación. Si algo no está cuadrando de mi anexo 24 con mi inventario físico, ahí hay un punto donde se tiene que poner atención y pues termina siendo una herramienta para el cumplimiento del anexo 30. Entonces, van ligados el uno al otro y se necesitan el uno al otro. En el anexo 30, los plazos de permanencia, el manejarlos está medio complicado porque no nos da mucha información, es algo austero, pero sin embargo, puede los maneja. Entonces, hay que tenerlos también vigilados. Ahora, como recomendaciones, ¿qué tenemos para este mundo, ¿no? De anexo 24 y anexo 30? Primero, conocer el proceso productivo. Es bien importante que la empresa, la persona o las personas que estén administrando el control de inventarios conozcan el proceso productivo. Si tú estás ingresando a una nueva empresa y parte de tus actividades van a ser el anexo 24, solicita una visita a la planta, un recorrido con los ingenieros, con la gente de producción que te puede explicar, estos son los materiales, aquí los integro, porque conociendo el proceso productivo, si a ti un día te pasan una carta de materiales con una anomalía, va a ser mucho más fácil detectarla. Ahora, esta comunicación entre departamentos involucrados. Eh, lo ha comentado también el maestro Alberto Méndez conforme a las obligaciones. Eh, si fiscal cambia algo o hace algún ajuste ahí con impuestos, o no tenemos nosotros conocimiento. Si llega a haber una modificación en socios y accionistas, nosotros como somos los administradores de la certificación, quizás no tenemos conocimiento y también es una obligación. Entonces, algo que a lo que va muy dirigido estos registros en programa IMEX, en certificación en IVA y EPS, es a fortalecer, a obligar a las empresas a que se fortalezcan en todas sus áreas y que tengan un control entero. Entonces, nosotros como encargados de anexo 24 y anexo 30, ¿con quienes tenemos que tener comunicación? Con producción, con almacén, que tengamos este ir y venir de información que nos ayude a cuadrar y que pues toda esta operación se mantenga sana. Compras de mercancías nacionales, si yo soy una empresa certificada, no es o IMEX, no es necesario que las capture. Habrá sistemas que te permitan capturarlas y te permitan llevar un control de inventarios general de todas tus mercancías que entran en un solo sistema, ¿no? Estas revisiones periódicas contra Data Stage. Al menos tienen que ser mensuales. Mensualmente nosotros estamos recibiendo esta información, entonces al menos mensualmente debe de hacerse esta revisión. Probablemente puedan agregar una semestral o una anual para ir comprobando que las mensuales están teniendo los resultados requeridos, eh, y pues puede ser otra herramienta.
mercancías no integradas en productos. Por eso es otra de las razones o de los motivos que menciono que es muy importante conocer el proceso productivo. Si yo llego a tener una mercancía nueva que no la tengo ubicada en el proceso productivo y no la tengo integrada en un material, en una carta de materiales, corro a producción y es, a ver, ¿esta para qué se va a usar? ¿En qué se va a integrar? ¿Por qué se trajo temporal? ¿No? Es muchas tomas de decisiones con base en estos datos que nos puede dar el sistema, ¿no? Entonces, si tenemos una mercancía no integrada en una carta de materiales, pues hay que investigar en dónde debería de ir para que se, se, eh, se actualice la información y pueda descargarse. Registros de pedimentos R1 de estas rectificaciones, es muy importante considerarlas para que si hubo alguna modificación en cantidades o en valores comerciales, pues esté actualizado. Luego llegamos a tener rectificaciones donde se rectifica número de candado, se rectifican placas de camión. Son importantes y tenerlas administradas en el sistema, pues igual nos ayuda a que toda nuestra operación vaya vigilada, pero no tienen una repercusión tan grande en los movimientos que cuidan o que se administran en el anexo 24 y anexo 30. Tener booms actualizadas, cuidar que la transmisión del informe de descargo sea correcta, tener siempre vigiladas las temporalidades antes de que se me venza un pedimento, poder ver qué tratamiento se le va a dar y tomas de decisiones en mercancías de activos fijos o herramientales. Luego muchas veces por temas de aranceles o por temas de excepción de alguna otra cosa, se decide traer todo como IN. Este, es un esquema que quizás no tenga limitantes para aplicarse, pero eso nos implica un trabajo mayor de vigilancia, ¿no? Que esas mercancías no se estén venciendo ni nada por el estilo. Entonces, cada que se vaya a traer una mercancía que no sea un insumo, que sea una herramienta o un activo fijo, hay que evaluar, ¿no? ¿Qué nos conviene más o cómo lo podemos administrar? Mucho de esto, pues, con el tiempo se van dando estas habilidades, se van tomando ciertos tips para ir administrando o controlando de mejor forma toda esta información, pero es crucial que tengamos identificado cada uno de los casos. Eh, y bueno, hasta aquí tendríamos el módulo de lo que es este anexo 24 y anexo 30. Es el último módulo de estas primeras 4 sesiones que tuvimos del mes de mayo. No olviden por ahí, como nos lo indican ya nuestros compañeros de comunicación en las cortinillas, seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí creo que ya están programadas las fechas para el curso en el mes de junio, pero a través de correos y a través de las redes sociales les estaríamos avisando cuando sean las siguientes. Les agradecemos bastante por seguir aquí con nosotros, por por seguir capacitándose e interesándose en este mundo tan amplio y que tiene que ver con tantas cosas. Obviamente el material que aquí les mostré también estará en la plataforma para que lo puedan obtener y a través de él estudiar. Mis datos de contacto los tienen aquí para cualquier duda, cualquier caso que ocupen que revisemos, pues por ahí estamos a la orden. Eh, si no hay alguna otra duda o algún otro tema, pues me despido. Fue un placer para mí acompañarlos y poder hablar de este tema que tanto nos apasiona por acá. Y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias.